Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que trata de la zona de confort. Vamos a hablar de la zona de confort. Muchos conocemos esta zona de confort como este lugar en donde nos sentimos bien, en donde nos sentimos bien porque nos gusta lo conocido. La realidad es que no nos gusta lo desconocido. Muchas veces, y sobre todo al ego, ¿no? Ya sabemos cuál es el ego, ¿no? El ego es este sistema de pensamiento, esta voz que está en mi cabeza, que suena como mi voz, cuando yo creo que yo estoy pensando demasiado y escucho este ruido mental, ¿sí? Al ego no le gusta salir de la zona de confort. El ego tiene miedo al cambio. Entonces, muchas veces, inclusive, aunque podemos estar deprimidos o podemos tener algún problema y nos proponen hacer las cosas de otra manera, tenemos miedo de hacer las cosas de otra manera porque llevamos haciendo las cosas a nuestra manera mucho tiempo. Pero llega un momento en donde te tienes que dar cuenta que ya después de tantos años de haber hecho las cosas a tu manera, pues no has llegado a ese lugar de plenitud o a ese lugar en donde quisieras estar, ¿no? Esto también tiene que ver con romper creencias y romper paradigmas. Al ego no le gusta cambiar de paradigma. Una vez que el ego se establece en un sistema de pensamiento o en un sistema de creencia, es difícil sacarlo. Es difícil convencer a una persona que está identificada con sus creencias de cambiar de creencias. La posibilidad de decir, bueno, ¿qué tal si todo lo que yo había creído no es así? Esto es muy difícil, ¿no? Se llama dogma, es el apego a las creencias, la identificación a las creencias. Hemos hablado muchas veces de la identificación. ¿Qué es una identificación? Es cuando yo pierdo la distancia crítica entre yo, que soy el observador, y aquello que estoy observando. Entonces, me convierto en lo que estoy observando y pierdo esta distancia en donde yo soy el observador. Es un proceso en psicología, es muy peligroso porque cuando yo estoy identificado con algo, me convierto literalmente en mi objeto de identificación. Si yo estoy identificado, ¿con qué nos podemos identificar? Lo hemos visto ya algunas veces. Nos podemos identificar con objetos, ¿sí? Esto se llama apego. Nos podemos identificar con personas. Esto se llama enamoramiento. Nos podemos identificar con ideas, con creencias. Esto se llama dogma. Entonces, la identificación es esto en donde yo pierdo la distancia crítica, la capacidad de convertirme en el autoobservador y me identifico con aquello que estoy observando. Me convierto en eso que estoy observando. Me convierto en mis creencias, me convierto en mis objetos, me convierto en mis personas, en las personas de las que estoy apegado. Si tú estás apegado, una persona que está apegada, por ejemplo, a un objeto, a un coche, a cualquier objeto, si tú rayas el coche, esa persona va a sentir que lo estás rayando a él, ¿sí? Había una señora que estaba apegada con la vajilla de su mamá porque se la había dejado la mamá de su mamá y a ella la mamá de la mamá de la mamá, y entonces una vajilla que llevaba generaciones ahí en la familia, entonces la guardaba bajo llave, no la usaba, la tenía en un closet, y un día se rompió una taza y bueno, hazte cuenta que se rompió ella misma, ¿no? Todo un drama, todo, porque vivimos apegados a los objetos. Cuando perdemos esta distancia entre yo y el objeto con el que estoy identificado, y el objeto se rompe o se lo llevan o se lo roban, entonces es como si una parte de mí se rompiera o se llevaran o se robara, ¿sí? Entonces tenemos que, en este camino espiritual y de desarrollo de conciencia, tenemos que irnos desidentificando de los objetos, de las personas, de las experiencias y de las creencias. Hoy vamos a hablar mayormente de las creencias, del dogma, de esta posibilidad de poder decir, bueno, ¿qué tal si todo lo que he creído no es así? ¿Qué tal si hay algo distinto a lo que yo he creído? Y esto se llama romper con un paradigma. Romper con paradigmas es muy difícil, ¿no?
nos apegamos entonces con objetos, con personas, que es el enamoramiento, nos identificamos con personas, entonces ahora ya me identifiqué con una persona, ¿sí? Hay un apego ahí, y si esa persona me deja, me parte a la mitad, ¿no? Ayer hablamos un poco de esto. Con las ideas, ¿qué pasa cuando yo me identifico con una idea o cuando alguien está identificado con una idea o una creencia? Por ejemplo, cuando alguien se identifica con una religión, la religión es una creencia. Yo creo en cierta religión, la que sea, no importa. No está mal creer en una religión. Lo que está mal es estar identificado con eso, ¿sí? Y convertirse justamente en el objeto de identificación, porque entonces no puedes platicar con nadie, no puedes dialogar. Es decir, si una persona está identificada con sus creencias, por ejemplo, con una religión, y tú le propones algo distinto, ¿no? Alguien puede creer en el Dios que castiga, en el Dios malo, y tú le puedes decir, oye, hay una alternativa de un Dios que no castiga, de un Dios que es bueno, de un Dios que no juzga, de un Dios que no cree en el pecado. Entonces, viene este rompimiento, la gente se siente atacada cuando tú hablas de algo distinto. Este es un problema muy grande a nivel mundial, la identificación con las ideas, con las creencias, sobre todo con las religiones, porque a nivel mundial grandes conflictos internacionales se llevan a cabo justamente por esto, porque la gente está identificada con sus ideas. Entonces, y en esta locura, muchas personas dicen, no, pues este es mi Dios, y si tú no crees en el Dios en el que yo creo, eres un hereje, ¿no? Y entonces hay personas, si tú hablas mal de una religión o propones una religión distinta, hay países en donde te cuelgan, ¿sí? Te ejecutan, te apedrean. Entonces, la gente, cuando tú hablas mal de las creencias o les propones algo distinto, se sienten atacadas, ¿sí? Es como si estuvieras, cuando tú criticas su sistema de pensamiento, sus creencias, sus religiones, ellos se sienten criticados a ellos en lo personal. ¿Qué tengo que yo hacer? Tengo que identificar si estoy apegado con una idea, con una creencia, y desidentificarme, desapegarme. Es decir, yo puedo, no está bien ni mal creer en una religión, ese no es el problema, o en una idea, o en una creencia, o en un paradigma. No está mal, lo que está mal es estar identificado con esto, ¿sí? Yo puedo tener una religión y creer en algo, y si estoy identificado con ello, entonces voy a estar cerrado a nuevas opciones, aunque las nuevas opciones puedan ser mejores. Yo voy a defender esta posición porque soy yo. Ya no es una creencia, soy yo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar una distancia crítica entre yo, que soy el observador, y mis ideas y mis creencias. Es decir, yo no soy mis creencias, yo no soy mis ideas. Esto se llama tomar distancia crítica, hacerse un paso hacia atrás. Y cuando esto sucede, esto es un gran salto en el nivel de conciencia de una persona, cuando es capaz de desidentificarse y desapegarse de sus ideas y de escuchar cosas nuevas. Entonces yo puedo decir, ya desidentificado de mis ideas, yo puedo creer en algo, en una religión, por ejemplo, pero estoy abierto a que me platiques tú qué estás haciendo, tú en qué crees. Y estoy dispuesto también a aceptar que tal vez en lo que yo he creído no me funciona. Y si a ti te veo que estás bien, que estás en paz, que estás avanzando, entonces, y si yo no estoy identificado con mis creencias, entonces tengo la posibilidad de decir, oye, a ver, cuéntame, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú en qué crees? ¿Hay algo más? Y entonces me abro a nuevos horizontes, a nuevos paradigmas y con la posibilidad de incorporar a mi sistema de pensamiento algo totalmente nuevo, ¿sí? Pero para esto se requiere un sistema, un nivel de conciencia alto. Cuando el nivel de conciencia es bajo, la gente está identificada con todo, con sus ideas, con sus creencias, con objetos, con personas, con experiencias. Entonces, en el camino de desarrollo de conciencia, tenemos que ir elevando el nivel de conciencia, y elevar el nivel de conciencia implica irse desidentificando de objetos, de personas, de experiencias y de ideas. La desidentificación es un proceso muy importante porque me abre la posibilidad de descubrir cosas nuevas, nuevos horizontes, nuevas perspectivas, nuevas formas de pensar, ¿sí? Nuevos modelos educativos, religiosos, espirituales. Una persona que esté identificada con un sistema de pensamiento no va a estar abierto a cambiar, al cambio, a hacer algo nuevo, algo novedoso. Entonces, identifica, bueno, con esto ya seguramente estás identificando personas a tu alrededor
con las que no puedes platicar, no puedes, están cerradas. Es muy difícil ya cuando una persona lleva muchos años creyendo en algo y está totalmente identificada. Es muy difícil platicarle algo nuevo, ¿no? Aunque inclusive a pesar de que lo que ellos están viviendo no les funciona, las creencias que ellos tienen pueden ser creencias que no les funcionan, que no los tienen felices, que no los hacen vivir en plenitud, pero aún así no los vas a sacar de ahí, ¿no? Hay personas que no están todavía con esta apertura, con este nivel de conciencia para hacer este cambio, ¿no? Entonces, se trata de descubrir esto y descubrir cómo al ego le gusta lo conocido, lo familiar. No le gusta que le digan cosas nuevas. No le gusta que le digan lo que tú crees está mal, ¿no? Entonces, la comodidad brota del temor a lo desconocido y del miedo al fracaso. Hay que salir de la zona de confort, ¿no? Nos sentimos seguros dentro de los límites, pero en realidad esa comodidad es como una jaula, ¿no? Entonces, hay una invitación a salir de la zona de confort, a salir de la comodidad y a buscar lo desconocido. Solamente las personas que han hecho esto son personas que han tenido mucho éxito, ¿no? Buscar lo desconocido, salir de la zona de confort es muy importante, ¿no? Cuando nos empujamos a hacer más, empezamos a romper estas barreras, ¿no? Hay que ver cómo tenemos miedo a lo desconocido y miedo al fracaso. El miedo al fracaso lo podemos ver de una manera distinta. A veces tenemos ganas de hacer cosas, de emprender algo y tenemos miedo a fracasar. Pero a mí me gusta mucho una frase que me imagino que es de Tomás Alva Edison, no sé si estoy, pero de todas maneras funciona, en donde él estaba inventando en su momento el foco, y si me equivoco y no es Edison, no importa, pero el ejemplo funciona. Él estaba inventando el foco y fallaba, no lo podía, hizo un intento y no lo pudo lograr, ¿sí? Luego hizo otro intento y no lo pudo lograr. Fracasó 100 veces, pero él no lo veía como un fracaso. Y finalmente lo logró, inventó el foco. Y la mentalidad es bien importante porque él no dijo yo fracasé 100 veces, él dijo yo aprendí 100 formas distintas de cómo no hacer un foco. Y la perseverancia y esta mentalidad hace que podamos salir de esa zona de confort y perderle el miedo al fracaso, cambiando la forma de ver. No es un fracaso, sino es una oportunidad de aprender cómo no se hace esto de cierta manera, ¿no? Entonces no es fracasar, sino es aprendí cómo no se hace. Entonces ahora lo puedo hacer diferente, pero sigo intentando. Entonces, esta invitación a perderle el miedo al fracaso, a salir de la zona de confort y sobre todo para poder salir de la zona de confort y perderle el miedo al fracaso y poder descubrir un potencial que tenemos por delante, tenemos que trabajar con algo que ya hemos platicado antes, que es dejar atrás el pasado. Porque el pasado siempre va a ser un ancla. No podemos avanzar muchas veces porque tenemos el pasado como referencia. Es decir, ¿cómo voy a tener éxito en algo si en el pasado nunca he tenido éxito en algo nuevo que emprendo? Entonces, me anclo. Pero es justamente por eso que no podemos tener éxito en algo nuevo, porque como pensamos que no lo hemos tenido en el pasado, entonces la mente crea otra vez un escenario muy parecido. Somos nosotros mismos los que nos autosaboteamos, porque nuestra referencia del pasado hace que volvamos a repetir la misma historia, la historia de no poderlo hacer. ¿Qué tengo que yo hacer con el pasado? Yo con el pasado tengo que empezar a buscar la manera de dejarlo atrás, ¿sí? Yo me levanto todos los días, y digo, hoy me renuevo y el pasado no es una referencia. Renuévate todos los días, esto va reprogramando la mente. Hoy me renuevo y el pasado ya no es una referencia. Esto me abre a infinitas posibilidades. La realidad es que hay infinitas posibilidades para que yo pueda ser exitoso, para que yo pueda encontrar una pareja, una carrera, una actividad, un hobby, una profesión, cualquier cosa.
pero estamos cerrados a esa posibilidad porque tenemos el ancla de la referencia del pasado. Y entonces al pensar, y puede ser inconsciente, ¿no? Pero al pensar que nuestro futuro va a ser igual al pasado, entonces nosotros somos los que nos metemos justamente en, nosotros solitos nos saboteamos y proyectamos un futuro con base y referencia a nuestro pasado. Entonces es muy importante todos los días reprogramar a la mente y decir, el pasado ya no es una referencia. Me hablo a infinitas posibilidades. Esto lo tienes que considerar todo el tiempo. Y cuando te abres a infinitas posibilidades, verdaderamente te abres a infinitas posibilidades. Pero esta apertura a las infinitas posibilidades no funciona si tengo el ancla y la referencia del pasado, ¿sí? Entonces, hagamos esto de renovarnos todos los días. Hagamos esto de dejar atrás el pasado. Hagamos esto de vernos como nos hemos visto, y también otras personas. Esta es una parte importante del camino espiritual, no ver a las personas con su pasado. Es muy difícil, ¿no? Porque hay una frase en el curso de milagros que dice, solo estamos viendo el pasado. Y eso es real, ¿no? Yo veo a una persona que conozco y solo estoy viendo el pasado. Yo no puedo ver a esa persona como algo nuevo, con posibilidades nuevas, porque estoy viendo todo su pasado. Estoy viendo todo su pasado. Y al ver todo su pasado, eso hace que mi mente siga viendo a esta persona con todo su pasado y me imposibilita a la posibilidad de ver a esta persona como algo nuevo, como alguien que puede cambiar. Entonces, toda esta referencia del pasado nos ancla, nos limita a una visión muy limitada que no nos permite ampliar hacia el futuro infinitas posibilidades. Tenemos que deshacernos del pasado, tenemos que considerar esto en la mente todo el tiempo. Hoy me renuevo y dejo el pasado atrás. Hoy me renuevo y dejo el pasado atrás. El pasado no es una referencia. Entonces, si el pasado no es una referencia, me hablo de infinitas posibilidades, como si acabara de llegar aquí en este momento. En este momento. Acabo de llegar en este momento, entonces las posibilidades son infinitas. Pero si no me veo de esa manera, entonces me anclo. Y toda la referencia del pasado va a proyectar mi futuro y va a ser muy similar. Entonces, y tenemos miedo también a la grandeza, ¿no? Tenemos miedo también al éxito. Y es un miedo inconsciente. Les voy a explicar por qué muchas veces tenemos miedo al éxito, a la grandeza. Inconsciente, porque tú me puedes decir ahorita, no, yo no le tengo miedo al éxito, yo quiero ser exitoso. Acuérdate que casi todo lo que está en la mente inconsciente. La mente inconsciente es el 80% de la mente. Solo el 20% de la mente es la mente consciente. La mente consciente puede decir, yo quiero ser exitoso, pero el miedo al éxito está en la mente inconsciente y quien manda siempre es la mente inconsciente. La mente consciente no está a cargo de nuestras vidas. Pensamos que estamos a cargo de nuestras vidas, pero la que domina es la mente inconsciente. Yo puedo tener, en la mente inconsciente puede haber miedo, de hecho hay mucho miedo. ¿De dónde viene el miedo que está en la mente inconsciente? Pues ya lo hemos visto, de todas las experiencias del pasado, experiencias que no pudimos resolver, de todas las veces que nos sentimos culpables, todo eso que hay que ir trabajando, que está en el inconsciente. Entonces, el inconsciente puede tener miedo y yo puedo querer hacer algo. Hay un ejemplo muy bueno que es cotidiano, además es muy común, de yo quiero una persona que quiere ir de viaje, quiere salir de viaje. Esto es muy común, a ver si alguien se identifica con esto. Una persona que quiere salir de viaje y entonces empieza a planear el viaje, empieza a reservar hoteles, empieza a reservar vuelos y entonces empieza a planear el viaje. Y ya que tiene planeado el viaje, sucede algo, no siempre, ¿no? Pero es un ejemplo que te puede servir como referencia. Se empieza a acercar la fecha del viaje y empieza a experimentar un poco de miedo. Un poco de miedo. Y entonces, el miedo en realidad no es al viaje. Pero el ego lo va a etiquetar y va a decir, tengo miedo al viaje. El miedo en realidad viene del inconsciente y viene de todo mi pasado y de todo lo que no he resuelto. Hay que descubrir de dónde viene exactamente el miedo. Pareciera que en el presente viene del viaje, pero no es cierto. Es una ilusión. Es simplemente la proyección del miedo en lo que está presente en ese momento. Pero ya sabemos que
Eso no es así. Lo que está presente simplemente dispara algo que está de forma inconsciente en mi mente. Entonces empieza a acercar el viaje, cada día que pasa más cerca del viaje me empiezo a tener más miedo y de repente empiezo a buscar en mis reservaciones a ver si está la opción de cancelar, ¿no? Ya ves que ahora te dan la opción de cancelar 5 días antes y lo empiezas a pensar y terminas cancelando el viaje. Y el ego es muy astuto porque además para cancelar el viaje encuentras, no, bueno, tal vez no es el momento de viajar porque mira, además hay una fiesta el sábado, entonces me hubiera perdido la fiesta y entonces me autoconvenzco de que cancelé el viaje porque decidí cancelar y no fue así, ¿sí? La mente consciente quería viajar y la mente inconsciente saboteó, pero la mente consciente tiene que buscar el argumento para justificar de, no, sí lo hice, yo lo acabé cancelando. Y no fue la consciente la que lo acabó cancelando, fue la mente inconsciente. Es lo mismo cuando queremos ponernos a dieta, la mente consciente se quiere poner a dieta, pero la mente inconsciente va a estar saboteando, ¿sí? Entonces me voy a poner a dieta y empiezo el lunes con la dieta, el martes con la dieta y el martes en la tarde hay unas galletas en la despensa y entonces brinca el ego, ¿sí? Con todas sus necesidades, con toda esta necesidad de llenar estos huecos que tenemos que son de la huella de abandono. Y entonces la necesidad de, me como una galleta, bueno, me voy a comer una y te acabas comiendo 10 galletas. El martes llevabas 2 días de dieta. Y entonces en la noche dices, no, decidí empezar mejor el próximo lunes. Y lo aplazas una semana. No decidiste tú, te saboteó el inconsciente. Tú habías decidido hacer una dieta y no pudiste porque el inconsciente saboteó. Pero tú tienes la ilusión de que tú tomaste la decisión y no la tomaste tú. Es el inconsciente el que va a tomar nuestras decisiones. Cancelé el viaje. Decidí cancelarlo porque fíjate que tengo una fiesta y fíjate que no sé qué. Y entonces, ese es el argumento, pero en realidad quien canceló y quien saboteó es el inconsciente. Entonces, bueno, tenemos miedo a la grandeza. ¿Por qué tenemos miedo a la grandeza? Y quise explicarlo del inconsciente porque el miedo a la grandeza es inconsciente, ¿sí? Como dije hace rato, yo puedo querer ser exitoso, puedo querer tener éxito, pero en mi mente inconsciente hay, y esto es colectivo, tenemos miedo a la grandeza. ¿Y por qué tenemos miedo a la grandeza? El miedo a la grandeza viene justamente de esta historia que ya les he contado, la historia de la creación, la historia de quiénes somos en realidad, este ser espiritual que está viviendo una experiencia humana. Somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana, ¿sí? Y los que ya conocen la historia, los que ya conocen la historia de cómo es el comienzo de todo, cómo es el origen, cómo es la creación. La cuento rápidamente, ya la conocen, pero para mostrarles de dónde viene el miedo a la grandeza, ayer hablamos de esto también, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, y cuando uso estos términos, no se claven con los términos, son nada más para simplificar el idioma. La palabra Dios a veces nos hace ruido, la palabra Hijo de Dios nos hace ruido porque a lo mejor nos hace una referencia con alguna religión o con algo. No nos clavemos en eso, podemos decir el infinito, el absoluto en vez de Dios, la fuente divina, la fuente creadora. Y como el Hijo, en vez del Hijo podemos decir la fuente creadora, el infinito que creó una extensión de sí mismo. Esa extensión de sí mismo es el Hijo de Dios, ¿sí? Yo uso estos términos para simplificar nada más, pero no nos clavemos en esto. Dios crea al Hijo a su imagen y semejanza, el Hijo es creador, nosotros somos el Hijo, solo hay un Hijo de Dios, no hay más. Aunque parece que somos muchos acá, pues solo es un Hijo de Dios. Esto ya lo he explicado a detalle en otras clases. Entonces, y como referencia utilizamos la historia del Hijo pródigo. Es Dios crea al Hijo y lo crea a su imagen y semejanza, con todos los atributos y características de Dios, del Padre. Amor, paz, felicidad, abundancia, ¿sí? En la historia del Hijo pródigo es muy similar. Es un cuento que nos hacemos también para entender esto, que es el Padre y el Hijo están en el reino, en el castillo, todo está bien, ahí tienen abundancia, paz, felicidad, seguridad, y un día el Hijo decide valerse por su cuenta. Y dice, ¿cómo puedo saber que estoy en paz, que todo esto es amor, si nunca he experimentado otra cosa? Esta también es la historia de Buda, ¿no?
Y entonces el Hijo de Dios se va de casa del Padre, se sale del reino y por primera vez empieza a experimentar escasez, miedo, hambre, frío, por primera vez. Y entonces escucha una voz en su cabeza que le dice, ¿qué hiciste? En primera persona, ya sabes que el ego te habla en primera persona. ¿Qué hice? Una de las misiones del ego es hacerme sentir culpable. Y este argumento de, ¿qué hice? Me fui de casa de mi padre, hice algo terrible, y ahí me había dado todo mi padre y me fui sin avisar. Y entonces el ego, en este argumento, le dice al Hijo de Dios, tu papá va a estar furioso. De aquí viene el concepto, la creencia en la separación, que es la creencia original, con la culpa original, de donde se desprende toda nuestra experiencia. Es la creencia de que me separé de Dios y la culpa original de haberme separado de Dios. Es una culpa grandísima la que se experimenta, ¿sí? En ese momento, de querer haberme separado de Dios, ¿sí? Y entonces la creencia de que Dios está enojado y me va a castigar es justamente también una creencia que de donde se desprende todo un efecto en el que se crean muchas religiones con base a este Dios castigador, ¿no? De ahí viene todo esto, del origen, de una creencia equivocada. Y de ahí proyectamos casi todas las religiones, a partir de esa creencia equivocada. Dios va a estar enojado. Entonces el hijo pródigo está aterrado, se siente culpable por haberse ido, pero está aterrado porque Dios, su padre, lo va a castigar por haberse ido, ¿no? Esto lo podríamos ver si en la vida cotidiana, si yo tengo un hijo y se escapa de la casa y se va, pues él va a decir que yo estoy furioso, si se va de pinta, lo que sea. Es una representación de esto, del padre enojado porque el hijo se fue, sin avisar, sin permiso. Ingrato además, porque el padre le había dado todo en el reino, ¿no? ¿Cómo se va? Esta es la sensación que tiene el Hijo de Dios de lo que el Padre está pensando. Ya sabemos que el Padre nunca se enojó y el Padre nunca estuvo enojado para nada. También sabemos que el Hijo de Dios nunca se fue de casa. Todo es un sueño, pero bueno. El Hijo de Dios ahora cree que se fue de casa, se siente culpable y el ego le propone un plan para encontrar otra vez, en otro lugar, todo lo que perdió en el reino de los cielos. ¿Sí? El reino de los cielos es de donde se fue. Pues en la historia del hijo pródigo es el reino, en la casa, el castillo donde estaba el rey con su hijo, y el Hijo de Dios acá, fuera del reino. Y el ego le propone un plan que va en oposición, va para acá. Y le dice, allá te voy a mostrar un lugar en donde vas a encontrar todo lo que perdiste acá, la paz, la felicidad, la seguridad, el amor, todo. Y entonces el ego convence al Hijo de Dios de emprender este viaje para buscar y encontrar la paz, la felicidad, el amor y la seguridad, pero en donde no está, es decir, aquí en este mundo, en un mundo de sueños. Aquí no está el amor, la paz, la felicidad y la seguridad. Hay cosas que parecen darnos temporalmente eso, pero cada vez que las adquirimos, nos damos cuenta que tenemos una satisfacción temporal y otra vez no nos sentimos seguros. Cuando tenga esta cantidad de dinero voy a estar seguro. Cuando tenga esto voy a estar en paz. Cuando tenga esta pareja voy a ser feliz. Entonces vamos buscando en este mundo cosas. Las obtenemos, si las obtenemos, porque muchas veces no las obtenemos y nos frustramos. Y cuando las obtenemos, tenemos una satisfacción temporal y el ego de inmediato me sustituye eso con algo más, ¿no? Ya no es suficiente, necesito algo más. Esta cantidad de dinero, no encontré la paz, ni la plenitud, ni la felicidad, necesito más. Esta pareja, pues pensé que me hacía feliz, me dio paz momentáneamente, me hizo feliz momentáneamente y después ya no. Pues el ego me dice, entonces es otra pareja, tienes que conseguir otra. Y es una búsqueda insaciable de objetos, de cosas, de personas, de experiencias en este mundo que parece que nos van a dar la paz, la felicidad, la seguridad y el amor y nunca nos la dan. No llegamos, es una carrera interminable. ¿Por qué? Porque la verdadera paz, el verdadero amor y la verdadera seguridad están acá, están en el reino. ¿Sí? No están en este mundo, en donde ahora creo que soy un cuerpo, rodeado de otros cuerpos, buscando esa paz y ese amor en otros cuerpos, necesitado. ¿Sí? Yo tengo que reconocer que, pero tengo miedo de esto. Por eso estoy buscando acá, porque tengo miedo de esto, porque creo que Dios está enojado. Aquí está mi grandeza. Inconscientemente le tenemos miedo a la grandeza porque le tenemos este miedo arraigado inconsciente a Dios.
por la creencia de habernos separado de Él. Entonces, aquí está la grandeza. Inconscientemente le tenemos miedo a la grandeza. Es un miedo inconsciente a la grandeza. Entonces, y justamente, yo estoy hablando de salir de la zona de confort para descubrir potenciales nuevos, para descubrir cosas que nos pueden llevar a la plenitud. Y entonces, lo único que nos va a llevar a la plenitud y a la grandeza es conquistarnos a nosotros mismos, despertar, iluminarnos, ¿sí? La autoconquista. No me va a llevar a la grandeza escalar el Everest. No estoy diciendo que no lo hagas. En este mundo tenemos que hacer cosas. Pero por más logros que tengas, nunca vas a llegar a la plenitud que te puede dar, encontrar la plenitud en donde realmente está, ¿no? Hay personas que busca el ego en este mundo. Busca 3 cosas principalmente: sexo, poder y dinero, ¿sí? Y en este camino, en su búsqueda de sexo, poder y dinero, en este mundo material, es insaciable, nunca es suficiente, nunca va a encontrar lo suficiente. ¿Por qué? Porque aquí no está la felicidad, la plenitud, la seguridad. Aquí no está eso. Entonces, y yo puedo ver ejemplos muy claros de personas que han conquistado en las 3 áreas, los 3 pilares que busca el ego. Busca más, pero estos son como los 3 pilares. Sexo, poder y dinero. Hay personas que, por ejemplo, yo pensaba en Donald Trump, ¿no? Que llegó a insaciarse, a saciarse de esto del sexo, ¿no? Porque fue además el dueño del concurso de Miss Universo. Entonces, no puedes llegar más alto, yo me imagino, en el mundo material, en esta búsqueda de la sexualidad, cuando estás ya con las modelos Miss Universo y eres dueño de todo y estás haciendo lo que quieres. Poder, presidente de Estados Unidos, hasta arriba. Dinero, multimillonario. ¿Y vive plenitud? No, no vive en plenitud. Vive enojado, ¿sí? Vive peleando, ¿sí? No está en plenitud. Ya llegó, yo no me imagino una persona que llegue más alto en esta búsqueda de lo que busca el ego en este mundo para sentirse pleno, para sentirse bien, que un personaje como este, ¿no? Ya no hay más a dónde ir en esos 3 ámbitos, y aún así sentirse enojado, sentirse inconforme, pelear con la vida, pelear con el mundo, es increíble. Entonces, pero esto nos da la pista de que aquí no está lo que estamos buscando. No quiere decir que vamos a dejar de hacer cosas aquí, vamos a escalar el Everest, vamos a ser presidentes, lo que queramos hacer está bien, pero no perder de vista que lo que tenemos que hacer es emprender un programa de autoconocimiento, de autoconquista. Yo admiro más una persona que se autoconquista a sí misma, es decir, que emprende un trabajo, ¿sí?, de desarrollo de conciencia personal. Admiro más a esa persona que a una persona que hizo 20 empresas y tiene mucho dinero y no sé qué. Eso es de este mundo. Y hacer tesoros en este mundo no nos sirve de nada, porque no nos vamos a llevar los tesoros de este mundo. Tenemos que hacer tesoros en el mundo real, que es el mundo espiritual, ¿sí? La autoconquista. La frase de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hagamos los tesoros en el reino, en donde realmente vale la pena hacer los tesoros, ¿sí? Y curiosamente, cuando tú te metes en este camino espiritual y empiezas a trabajar en el desarrollo de conciencia, en conocerte a ti mismo, en recordar a Dios, en recordar quién eres, en recordar que eres un ser espiritual y no un cuerpo, curiosamente el mundo de afuera se empieza a arreglar. Y entonces todo eso que estabas buscando acá empieza a llegar de forma automática. Esta frase monumental que dice: busca el reino de los cielos y lo demás llegará por añadidura. Pero ojo, el reino de los cielos no es un lugar, no es un lugar en las nubes, no es un lugar, no es un castillo. El reino de los cielos es un estado de paz mental, la mente despierta, la mente que está evolucionando, la mente que está despertando, la mente que se está autoconquistando. El reino de los cielos es un estado de paz mental. Cuando tú llegas a ese estado de paz mental, las cosas empiezan a llegar por añadidura. Entonces, si quieres emprender una búsqueda, busca la paz y lo demás va a llegar solito, ¿sí? No pierdas tiempo en buscar
abundancia, en buscar parejas, en buscar, las vas a encontrar, pero si buscas primero la paz van a llegar solito. Todo llega solito, todo empieza a fluir cuando encuentro la paz. Esta frase de voy a estar en paz cuando tenga esto, voy a ser feliz cuando encuentre esto, voy a ser feliz cuando encuentre una pareja, no funciona, hay que invertirla, está al revés. ¿Sí? Primero tengo que estar en paz y después viene lo que estoy buscando. ¿Sí? No, voy a ser feliz cuando tenga dinero. No, sé feliz primero y después vas a ver cómo llega el dinero. Entonces hay que invertir esta fórmula que está al revés, ¿no? De voy a ser cuando tenga, voy a estar cuando tenga, cuando consiga. Y la invertimos. Y entonces descubrimos que yo soy el creador de mi experiencia. Entonces primero tengo que buscar este reino de los cielos, esta paz interna, ¿sí? Esta felicidad en mí, y lo demás viene solo. Bueno. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Exactamente, gracias. Gracias por la corrección de Alba. Sí es Alba Edición, ok, perfecto. Bueno, ahí está Pilar. Tenemos miedo al éxito, pero es un miedo inconsciente y viene del origen, de quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Entonces, pues hemos llegado al final de esta plática. Muchas gracias. Salgamos de la zona de confort, no tengamos miedo a lo desconocido. Dejemos el pasado como referencia, renovarse todos los días. Y esto requiere de levantarme y decir, hoy me renuevo, hoy no uso el pasado como referencia. Esto me empieza a abrir poco a poco, me empieza a programar, a abrirme a infinitas posibilidades. Yo no creo que pueda ser exitoso, porque como nunca he sido, entonces no creo que vaya a poder, y ya menos, ya de esta edad, menos, ¿no? Entonces, no es cierto. Eso está sucediendo otra vez y va a seguir así porque traigo el pasado como referencia. Pero si yo digo, no, el pasado ya no es una referencia y de aquí en adelante me abro a infinitas posibilidades, entonces la vida empieza a cambiar y nuevas opciones y nuevas posibilidades y nuevos horizontes se empiezan a vislumbrar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes. Tengo aquí algunas preguntas que ya no dio tiempo de contestar, pero las apunto y las vemos el próximo jueves. Gracias, Juan. Bendiciones para ti. Gracias, Juan. Maravillosa exposición. Gracias. Gracias, Andas Arabel. inspirado, Juan. Esta semana Gracias, estás muy Juan. inspirado. Gracias. Gracias, Ustedes, Juan. gracias. Mucho Gracias, gusto. Juan. Gracias. Gracias, Ustedes buenos me días inspiran. a Gracias a todos. ustedes. Adiós, Gracias, Juan. Juanito.